podría ser que voy a empezar desde el final, pero luego nos vamos a regresar. Ok. Y quiero simplemente leer el último versículo de la sección 110 de Doctrina y Convenios. Por eso digo, parecería que con esto terminamos y nos vamos, ¿no? Víctor tiene mucha prisa de terminar. Pero no, esto va para largo, queridos hermanos, no se ilusionen, esto va para largo, pero sí. Quiero hacer referencia a este versículo 16 de la sección 110 de Doctrina y Convenios para darle un poco de contexto a lo que vamos a hablar hoy. Dice, por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Y esto me recuerda que hace varias semanas tocamos también este versículo sin darle el contexto de toda la sección 110 de Doctrina y Convenios, pero ahora no, el enfoque no está, bueno, aunque sí está relacionado, pero el enfoque no está en que el día del Señor está cerca, aunque no podemos dejar esto de lado, ¿no? Pero me quiero referir a que se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Es decir, Víctor, esta no es la serie de la Segunda Venida, ¿verdad? Exactamente. No es la serie de la Segunda Venida, pero si se fijan está muy relacionado, ¿no? Ajá. Y tiene mucho que ver con la entrega de llaves en esta dispensación. Entonces, quiero empezar con esto porque vamos a hablar a lo largo de este programa de cuáles son esas llaves que se entregan y por qué es relevante esta mención de que son las llaves de esta dispensación. Entonces, vamos a ir hablando de eso a lo largo de este programa. Entonces, quiero irme para dar una introducción acerca de las llaves. Quiero irme al discurso original que deriva en esta serie de programas, como ya habíamos dicho, que es el discurso del presidente Russell M. Nelson, regocíjense en el don de las llaves del sacerdocio. Y también es coincidencia nada más, pero también me voy a ir a la última parte de este discurso. Y dice lo siguiente, esto que está aquí marcado en azul. Sí. Regocijémonos en la restauración de las llaves del sacerdocio, que hacen posible que ustedes y yo disfrutemos cada bendición espiritual que estemos dispuestos a recibir y de la que seamos dignos. Entonces, por una parte veíamos en la sección 110 de Doctrina y Convenios que se le entregan a José Smith las llaves de esta dispensación. Es decir, ahí está el hecho, lo que sucedió. Y el presidente Nelson, casi 200 años después, dice, regocijémonos en ese hecho, en la restauración de las llaves del sacerdocio. Y aquí nos dice el por qué, que hace posible que ustedes y yo disfrutemos de cada bendición espiritual que estemos dispuestos a recibir. Entonces, así de grande fue ese acontecimiento de recibir las llaves o de la restauración de las llaves en esta dispensación, porque esto es lo que hace posible cada bendición asociada a cada ordenanza. Y todas esas promesas que veíamos en semanas anteriores y que podemos ver en Doctrina y Convenio 109 son posibles solamente porque hubo una restauración de estas llaves, porque las llaves del sacerdocio han sido restauradas en esta dispensación. Aquí hago una pausa por si tienen algún comentario acerca de esto, antes de adentrarnos a explicar qué son estas llaves. Yo sí tengo un comentario, César, ¿quieres aportar algo? O sea, ¿tienes un comentario o me mandas a mí a aportar algo? Las dos cosas. Bueno, lo primero, iba a explicar un poco de lo que son las llaves, pero creo que es tema para lo de hoy, así que no voy a hacer ningún spoiler. Pero sí retomo un comentario que hice en alguno de los programas pasados. ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurre un día salirse de la iglesia y hacer su propia iglesia, pero hacer un copy-paste diario de todos los manuales y cada actualización día a día? ¿Cuál sería la diferencia entre esa nueva iglesia que tiene exactamente las revelaciones iguales y la iglesia original? Y entonces es posible, pudiera ser, ¿no? Es o sea, no es algo hacerlo. imposible, Sí. es una aplicación, ¿no? Donde está concentrada toda la información.
Sí. Podríamos decir es el sacerdocio, pero si lo piensas y si el hermano que se sale tiene el sacerdocio, o sea, lo recibió, sí es cierto que hay una ley que gobierna el sacerdocio, y que se puede retirar, pero aún así lo que hace la diferencia son las llaves, y más adelante vamos a entender por qué. Las llaves del sacerdocio hacen la diferencia entre administrar las ordenanzas en la debida forma para que sean selladas por el Santo Espíritu de la promesa, o no, o hacer una copia tal vez muy buena, pero sigue siendo una copia sin validez. Entonces, creo que de ahí trasciende todo. Es por eso es que el llamado del presidente Nelson, bueno, reconozcamos para regocijarnos en algo tenemos que entenderlo. Tenemos que saber por qué nos estamos regocijando. Entonces, cuando nos regocijamos, entendemos que gracias a las llaves del sacerdocio es que todo lo demás es posible. Todas las ordenanzas, sellamientos y todo lo que tiene que ver con el evangelio restaurado. Ahora, César, fíjate que esta introducción que hizo Víctor, al menos a mí me llevó a pensar, porque el título del discurso del presidente Nelson, déjame lo pongo en pantalla para aquellos que somos más visuales, es este, ¿no? Regocíjense en el don de las llaves del sacerdocio. Entonces, ahorita que Víctor hizo esto, porque es la última invitación que él hace en su discurso, de acuerdo con lo que se proyectó en pantalla, me llevó a pensar, ¿qué es regocijarse? Parece algo que lo puedo entender fácilmente, ¿no? Ya sabes cómo somos los abogados, César, que nos gusta buscarle tres pies al gato, y veo que en regocijarse significa alegrarse, festejar, causar gusto o placer, gozarse también. Entonces, cuando nos regocijamos, justamente estamos en digámoslo, es una especie de festejo espiritual, ¿no? Nos alegramos, nos gozamos. Entonces, me lleva a pensar cómo podemos regocijarnos, cómo podemos festejar, cómo podemos gozarnos en estas llaves del sacerdocio. Y te tengo una más, chava. A ver. La palabra en inglés que se usa para don y aplica en este discurso es la misma palabra que se usa para regalo, gift. Gift. Ajá. Entonces, también a veces podemos entenderlo de las dos formas. Un don como algo que tiene un poder especial, pero también como un regalo que el Padre Celestial nos da, que no depende de nosotros. O sea, no es como un mérito, ¿no? Sino que es un regalo de nuestro Padre Celestial para nosotros. Entonces, pues, va tomando sentido que nos regocijamos por este regalo o este don que Dios nos está dando. Está interesante, ¿no? Pues vamos entonces viéndolo y le vamos dando forma a esto. Yo creo que al final, Víctor, César, podremos todos los hermanos, recuérdenos, ¿no? De qué manera podemos regocijarnos después de entender estas fases de qué son las llaves y escarbar en cada una de estas que se entregaron a través de los mensajeros, ver de qué manera nosotros realmente podemos regocijarnos para finalmente cerrar este ciclo, esta serie o esta miniserie que estamos haciendo de los derivados de las enseñanzas del presidente Nelson y seguir su consejo en ese sentido. Así que, Víctor, vámonos primero con esta parte para entender qué son las llaves. Sí, vamos justo con eso, ¿no? Y tenemos que ir directamente al manual, que es donde me parece que lo resume o lo sintetiza de una mejor manera, un poquito la doctrina y un poquito la parte administrativa de las mismas. Y vemos que en la sección 3.4.1 del manual general, al cual todos tenemos acceso, dice que las llaves del sacerdocio son la autoridad para dirigir el uso del sacerdocio a favor de los hijos de Dios. Entonces, aquí hay una parte interesante. El sacerdocio existe, el sacerdocio puede ser conferido, sin embargo, ese sacerdocio está regido por algo, o está regulado por algo, o está autorizado por una, digámoslo así, una autoridad superior a ese sacerdocio por sí mismo. Y esta autoridad es justo eso, las llaves del sacerdocio. Entonces, puede sonarnos a un término, digamos que administrativo, porque es eso, ¿no? Es lo que permite que el sacerdocio se utilice. De tal manera que yo, Víctor, no puedo hacer uso del sacerdocio sin que existan las llaves.
que regula este sacerdocio. Y esto se puede ver en más ejemplos, y lo vamos a ver aquí enseguida, pero se puede ver, o lo podemos ver más fácilmente cuando estamos hablando de llamamientos. Dice, quienes las poseen dirigen el uso de toda autoridad del sacerdocio en la iglesia. Y ahí hay una referencia a Doctrina y Convenios 65.2, pero voy a ir un poco más adelante. Dice, ¿quiénes poseen las llaves del sacerdocio? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta en cuanto a qué es, antes de decir quiénes las poseen. Hay un ejemplo. Perdón. Adelante, Chava. No, dale, César. Vamos por estatura. Lo bueno de la cámara es que de hecho yo ahorita me veo más alto que ustedes. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando estaba en Haas, dio un 70 en una capacitación, que dice, imagínate que vas en tu escuela y uno de tus amigos te escucha, le platicas del evangelio, le predicas, y un buen día pasan por donde hay una alberca y te dicen, oye, pues sí me quiero bautizar, ¿me puedes bautizar ahorita? Y la pregunta era para nosotros, Haas, que éramos exmisioneros y toda la cosa. Y nos pregunta, bueno, ¿ustedes podrían bautizarlo? Y pues todos sabíamos que no. Y dice, ¿pero ustedes tienen la autoridad para bautizar? Su amigo les pregunta, oye, pero es que tú me dijiste que tú tienes la autoridad, ¿la tienes o no? No, pues que sí, no tengo el sacerdocio. Entonces, ¿por qué no me bautizas ahorita? Y ahí entra el concepto de llaves. De hecho, quien debería autorizar que se efectuara ese bautismo es el presidente de misión, quien tiene las llaves de los bautismos de los conversos. Entonces, ahí es donde ya entra esa parte, donde él explica que las llaves justamente delimitan un tiempo y una región geográfica en el que se pueden autorizar ordenanzas. Así, por ejemplo, el presidente de misión tiene durante 3 años las llaves en la zona de su misión. Lo mismo un obispo, tiene llaves dentro de su barrio. Así que si estamos pirateando barrio y queremos que el obispo, que no es nuestro obispo, nos dé recomendación, aguas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, aunque quisieran, y de hecho, aunque lo hagan, no tienen la autorización, por más autoridad del sacerdocio que tengan, no tienen la autorización para llevar a cabo esas ordenanzas. Y si los hermanos que nos acompañan ya escucharon hablar del Santo Espíritu de la promesa, pues ya nos vamos dando cuenta para dónde va todo esto, ¿no? O sea, si no se hace bajo las llaves adecuadas, ¿qué validez podría tener, no? Fíjate, César, esto que acabas de mencionar me llevas a pensar en esto que sucedía en los albores de... Más bien me voy a ir más atrás, ¿no? En los... Se me va el nombre. Calvino, Lutero, ¿Los reformistas? Los reformadores, así es. Ellos, reformistas o reformadores, una de las grandes luchas que ellos tuvieron hablaban de autoridad. Y si se fijan, hay una dualidad ahí que ellos involucraron entre lo que nosotros distinguimos entre autoridad como tal, autoridad per se, y llaves. Y para ellos era quién da la autoridad, ¿sí? De llevar a cabo determinadas acciones, de llevar a cabo las ordenanzas o los ritos como los que está mencionando César. Nos vamos a la época de José Smith, y José Smith justamente recibe autoridad y recibe llaves. Y hoy nosotros en día podemos distinguir muy claramente entre una y otra, o eso estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, hoy en día sí hay una diferencia para nosotros muy clara, o al menos doctrinal, entre lo que es la autoridad per se y entre lo que son las llaves. Ahorita no estamos hablando de la autoridad como tal, sino lo que estamos tratando de ver qué son estas llaves, porque finalmente es los mensajeros en el templo de Kirtland entregaron llaves, ¿sí? Y esas llaves, dijo el presidente Nelson, las recibió José Smith, y así cada uno de los presidentes de la iglesia hasta el día de hoy, él que posee todas las llaves. Y aquí vamos a tratar entonces, Víctor, según voy viendo, qué son las llaves para luego distinguir entre cada una de esas llaves, ¿verdad? No te escuchamos, Víctor. Aquí hago otro paréntesis porque está muy relacionado a lo que comentaba César hace un momento. En el mismo discurso del presidente Nelson,
dice lo siguiente: las llaves del sacerdocio diferencian a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de cualquier otra organización sobre la tierra. Hay muchas otras organizaciones que pueden hacer, y en efecto hacen, que su vida terrenal sea mejor, pero no hay ninguna otra organización que pueda influir y que influirá en su vida después de la muerte. Y recuerden esta parte de que las llaves pueden ayudar, o más bien, las llaves nos habilitan para que la Iglesia, y con la Iglesia puede sonar muy abstracto, los convenios y ordenanzas que se realizan bajo la autoridad del sacerdocio y bajo la autoridad de los que poseen llaves, puedan influir en nuestra vida después de la muerte. Esa es la relevancia. Y entonces continúa diciendo el presidente Nelson: las llaves del sacerdocio nos otorgan la autoridad para extender todas las bendiciones prometidas a Abraham a cada hombre o mujer que guarde los convenios. Solamente era así como esta parte, ¿no? Ese es un pedazo de declaración, Víctor, tremenda, donde el presidente Nelson abierta y públicamente está diciendo: por esa razón somos la Iglesia de Jesucristo, por eso somos la Iglesia verdadera, porque somos los que poseemos las llaves. Sí, y pudiéramos hablar de muchas otras cosas que distinguen a la Iglesia, pero ninguna tiene el peso suficiente, o cualquier otra podría, digamos que, minimizarse. Sin embargo, esta no hay forma, ¿no? Es decir, declaramos que esas llaves fueron restauradas en esta dispensación, tal como lo vamos a ver durante este programa, y cómo y por qué y con qué derecho y para qué. Y entonces él, de una manera directa pero elegante, dice: cualquier otra organización puede ayudar a las personas, y de hecho lo hacen. Sin embargo, ninguna va a tener un efecto más allá de esta vida, más que esta, por el simple hecho de poseer esas llaves. Sí, tremenda. Sí. Y entonces, ahora sí vamos a ver quiénes poseen esas llaves. Ya que comprendimos el principio de qué son esas llaves, ya vimos la importancia de esas llaves a nivel organización, vamos a ver entonces quién posee esas llaves. Y dice aquí en la sección 3.4.1.1. No sé si se alcanza a ver bien, o la debería ser más grande. Está bien. ¿Está bien? Ahí un poco mejor. Dice: Jesucristo posee todas las llaves del sacerdocio. O sea, partimos de allí. Bajo su dirección se dan las llaves del sacerdocio a los hombres para que las utilicen en llamamientos específicos, a fin de ayudar a llevar a cabo la obra de Dios, tal como se explica a continuación. El Señor ha conferido sobre cada uno de sus apóstoles. Aquí encontramos a ese primer grupo de personas que poseen esas llaves. Dice: ha conferido sobre cada uno de sus apóstoles todas las llaves pertenecientes al reino de Dios en la tierra. Entonces, habíamos dicho previamente, Jesucristo posee todas las llaves del sacerdocio, y Él, aquí en la tierra, la ha conferido sobre cada uno de los apóstoles. ¿Cuáles llaves? Todas. ¿Será que todas? Sí, todas. ¿Por qué? Todas, dice, pero fíjate lo que dice: todas las que pertenecen al reino de Dios en la tierra. Ah, ok. Sí, Pues porque me vienen a la mente ordenanzas que no tenemos ahorita, pues, ni idea ni autorización de hacerlas, ni idea de cómo se hacen, ¿no? Ajá. Como resucitar o crear mundos o lo que sea, ¿no? Sí, entonces pero las digamos, que son necesarias para nuestro tiempo aquí en la tierra, todas han sido conferidas a estos hombres. Y entonces aquí hace una acepción. Dice: el apóstol viviente de más antigüedad en el cargo, el presidente de la Iglesia, en este caso el presidente Russell M. Nelson, es la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Entonces ahí vienen algunas referencias en cuanto a eso. Entonces, ¿qué entendemos por esta parte? Hay 15 hombres en la tierra en este momento que poseen todas las llaves del sacerdocio. Vamos a dejarlo ahorita como todas, y ya con esa aclaración de que las que son útiles mientras estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, esos 15 hombres las poseen. Sin embargo, al mismo tiempo, no hay dos personas que tengan la autoridad para ejercer todas estas llaves,
sino que solamente hay una, y en este caso es el apóstol de más antigüedad, o el presidente de la iglesia. Y entonces es el sumo sacerdote, ¿no? Es el sumo sacerdote presidente. Sí. Y entonces, ahora sí, decíamos que Jesucristo las tiene todas. Él confiere todas las que pertenecen al reino de Dios sobre la tierra a estos 15 hombres. Dentro de estos 15 hay uno que es el que tiene la autoridad para ejercerlas. Y ahora sí, bajo la dirección del presidente de la iglesia, es decir, de este hombre que tiene la autoridad para ejercer todas esas llaves, se dan llaves a los siguientes líderes del sacerdocio para que puedan presidir en sus áreas de responsabilidad. Y aquí empieza a haber una distinción, porque esta concesión de llaves, por decirlo de alguna manera, ya no se dan todas las llaves completas a estas personas que vamos a decir aquí, sino solamente las que tienen que ver con su esfera de responsabilidad o de administración del reino. ¿Quiénes son estas personas? Los presidentes de estaca y de distrito, los obispos y presidentes de rama, los presidentes de quórumes del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio arónico, es decir, esto incluye el presidente del quórum de élderes, el presidente del quórum de maestros y el presidente del quórum de diáconos. Me salté al presidente del quórum de presbíteros, puesto que es el mismo obispo, que ya lo habíamos mencionado acá. ¿Quién más? Los presidentes del templo, los presidentes de misión y de centros de capacitación misional y los presidentes de sitios históricos de la iglesia. Esta parte es interesante porque no venía incluido, no es que no se dieran llaves, pero de alguna manera no estaba de forma explícita en manuales anteriores. Entonces dice, esos líderes reciben llaves del sacerdocio en el momento que se los aparta para sus llamamientos. Es decir, junto con el apartamiento de sus hermanos, es decir, cuando se les asigna a cierto llamamiento, cuando se les da esa responsabilidad, también se les dan las llaves asociadas a ese llamamiento. Aquí, insisto, no se les dan todas las llaves que poseen estos 15 hombres, sino que se les dan las llaves que están relacionadas o que les dan autoridad para ejercer el sacerdocio dentro de su esfera de responsabilidad. Y entonces dice, no se entregan llaves a otras personas, ni siquiera a los consejeros de los líderes locales del sacerdocio, ni a los presidentes de las organizaciones de la iglesia. Es decir, por ejemplo, los consejeros del obispo no tienen llaves, los consejeros de la presidencia de estaca no tienen llaves, y como dice aquí, ¿no? Ni a los presidentes de organizaciones. Un presidente de escuela dominical, es decir, el título presidente no implica que haya llaves de por medio. Dice, entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Dice, a estos líderes se les delega autoridad cuando se los aparta y cuando reciben asignaciones bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio. Los presidentes de las organizaciones de la iglesia presiden bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio. El ejemplo que ponía, ¿no? Un presidente de escuela dominical no tiene llaves, pero es presidente de escuela dominical, por tanto preside una organización. ¿Y cómo la preside sin llaves? Bajo la dirección de alguien que sí posee las llaves, en este caso del obispo, ¿no? Si fuera el presidente de escuela dominical de un barrio. Pero no tiene llaves, ¿no? ¿Cómo? Pero no tiene llaves. No tienen llaves. A ellos solamente se les delega autoridad. Y lo mismo pasa con una presidenta de sociedad de socorro, por ejemplo, o una presidenta de primaria, o una presidenta de mujeres jóvenes. Ahora, se les delega la autoridad, mas no tienen llaves. Víctor, no veo ahí en esta lista, si le quieres regresar un poquito, en la lista de los que sí tienen llaves, no veo a las autoridades generales del primer quórum de los 70, no veo a los 70 de área. ¿Qué pasa con ellos? ¿No tienen llaves? No tienen llaves. No están en la lista porque no tienen llaves. Ellos actúan bajo la dirección de alguien más. Por ejemplo, un 70, autoridad general, o un 70, autoridad de área, actúan bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles, que sí tienen llaves. Está bien interesante este punto, Víctor, porque una de las grandes cuestiones que malentendemos dentro de la iglesia es que creemos que somos una iglesia gerencial, ¿sí?
la presidencia, la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, las autoridades generales, los 70 de área, los presidentes de estaca, y creemos que es como una pirámide, ¿no? Donde van bajando las instrucciones, pero no somos una iglesia gerencial. No es corporativista en el sentido de lo que es el mundo. Está la primera presidencia, está el quórum de los 12 apóstoles, y desde ahí las llaves van hasta la presidencia estaca, ¿sí? Entonces, esta parte, las llaves, implica que cada uno de estos tiene esa posibilidad o facultad de recibir la revelación de acuerdo con el llamamiento, porque esa es otra cosa, ¿no? Las llaves están asociadas a algún llamamiento o asignación, ¿sí? Y son temporales. Mientras seas presidente estaca, mientras seas obispo, mientras seas presidente del quórum de diáconos, tienes llaves. Una vez relevado, ya no posees esas llaves, y las llaves pasan o se le entregan a aquel que es llamado en lugar tuyo. Entonces, vemos estas dos características, ¿no? Uno, las llaves son temporales y están asociadas a un llamamiento. Y dos, no somos una iglesia corporativista, sino que las llaves están distribuidas y está diseñado de manera tal que cada uno va a recibir revelación de acuerdo con su propia jurisdicción, en la inteligencia de que esta revelación debe estar, desde luego, acorde o en armonía con aquel de quien posee todas las llaves, que es el presidente de la iglesia, ¿no?